mi primera pregunta para usted. ¿Menciona la Biblia, la palabra de Dios, alguna posibilidad de que algún ser humano pueda vivir sin pecar, querido maestro? Vamos a comenzar con esta pregunta esta noche. Sabes, Reyes, cuando tú haces referencia a la historia nuestra, no solamente nuestra historia, toda tradición religiosa, toda denominación tiene su historia que contar respecto a las diferentes posiciones teológicas que surgen en el transcurso de la historia. Nuestra iglesia no es la excepción en ese sentido. Cuando llegamos a este tema, créeme que es un tema que de pronto tú dices, bueno, yo podría decir sí, podría decir no, pero no creo que es el tema que con un sí o un no sencillamente basta. Tampoco creo que es un tema que podamos verlo así nomás en blanco y negro para tratar de resolverlo rápido. Créeme que no es un tema fácil. De hecho, a raíz del influjo, como yo le llamo, casi omnipotente de las redes sociales, el tema sobre de la victoria sobre el pecado ha venido a colocarse como en un punto de inflexión dentro de las discusiones que se están realizando. Yo recuerdo que recientemente estuve participando en un programa y mientras trataba el tema de la última generación, que de hecho no es el tópico que vamos a abordar propiamente en este podcast, alguien pudo copiar y pegar más de 40 citas del Espíritu de Profecía. Y cuando yo terminé, yo veía que iba posteando continuamente y yo me preguntaba mientras dialogaba y trataba de desarrollar las ideas, si realmente esa persona me estaba escuchando y si me estaba escuchando, bajo qué nivel de prejuicio podía hacerlo, si me daba o no la oportunidad de escucharme para ver si al fin y al cabo estábamos o no de acuerdo. Pero no creo que haya posibilidad de convencer a nadie respecto a este tema. Obvio, a nadie que no esté dispuesto a abrirse a la posibilidad de considerar que puede no estar entendiendo bien el tema. Lo primero que me gustaría decir respecto a la pregunta que tú realizas es que no es lo mismo hablar de vivir una vida victoriosa, una vida de crecimiento constante en términos del desarrollo del carácter. Y otra cosa muy distinta es decir que una persona pueda vivir sin pecar. ¿Qué podría uno decir sobre esto para tratar de convencer a alguien que no está dispuesto a ser corregido? Ahora, yo sí puedo decir a ciencia cierta que hubo una persona que logró vivir sin pecar desde su nacimiento y hasta su muerte. Y esa persona es el Señor Jesús. Y según Hebreos 4:15, el texto dice que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Segunda de Corintios, Pablo también dice en el capítulo 5, verso 21, que Él no conoció pecado. Y primera de Pedro 2:22 es más enfático al decir, no cometió pecado. Bueno, diría alguien, pero eso se dice de Cristo. ¿Y qué de nosotros, sus seguidores? Bueno, pues a ese argumento yo le podría decir que lo que se afirma de Cristo impide que se afirme algo igual de nosotros. Y ese es un punto importante. Claro, alguien dirá, bueno, entonces no es posible vencer el pecado. Eso es otra cosa muy distinta a decir que es posible vivir sin pecar. No obstante, yo también diría que nosotros deberíamos afirmar que no podemos decir que es imposible vencer la tentación o vencer el pecado con la ayuda de Dios o con la ayuda que el Espíritu Santo nos provee. Porque podemos dar la impresión de que el pecado es como un monstruo tan poderoso que ni el Espíritu de Dios puede vencerlo. Yo voy a poner un caso bíblico. Caín, que no creo que era un hombre convertido. Cuando Dios habló con él y le reclamó que por qué se puso tan molesto cuando él no aceptó su ofrenda, Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta acechándolo para dominarlo, pero que él tenía que dominarlo a él. Yo con ese texto deduzco que Caín, aún en su estado de inconversión y de rebelión contra Dios, tenía la capacidad de elegir que Dios le ayudara, que Dios interviniera en su vida,
Lo que no creo que el texto esté diciendo es que Caín tuviera la capacidad de hacer lo correcto siempre o en ese momento sin la ayuda divina. Pues bien, en el caso de Caín que menciono, creo que obviamente Dios le está planteando la posibilidad de que lo deje ayudarlo. Porque aunque Caín tiene la capacidad de elegir algo que Dios no hará por él, Caín sí no puede por sí mismo, sin la ayuda divina, vencer el pecado. ¿Podemos vencer la tentación? Sí. ¿Podemos vencer la tentación a pecar en un acto particular? Sí. Independientemente del pecado, sí, porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. El hecho fundamental es que aunque eso es real, en el fondo muchos de nosotros eligen no darle parte a Dios. Entonces, ¿es posible vivir sin pecar? Creo que es una pregunta que está mal hecha. Que es posible vivir una vida victoriosa, que es posible vencer el pecado, vencer la tentación con la ayuda divina, yo creo que podemos responder un rotundo sí. Muchas gracias, maestro. Aparte de Cristo en las Escrituras, ¿usted conoce una persona o un grupo de personas que haya vivido sin pecar? Cuando usted hace registro y ve un Enoc o ve algún Abraham o cualquiera de estos patriarcas, profetas poderosos, ¿usted ha visto en el registro bíblico alguno de ellos que haya vivido sin pecar? Déjame decirte que recientemente alguien me decía que él no puede negar que pudo haber alguien que no haya pecado. Y yo le dije, pues yo puedo afirmar categóricamente que solamente hay uno que lo ha hecho, que es Cristo. Porque fuera de Cristo, todos los demás que han nacido en este mundo, por más vida victoriosa o noble o virtuosa que hayan vivido, son personas que caen dentro de la categoría, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese texto, cuando Pablo habla de una persona destituida de la gloria de Dios, está usando un término en el idioma original que no solamente denota la destitución misma en la que se encuentra, sino que está experimentando y sintiendo en lo más profundo de su ser la realidad de esa ausencia de gloria divina. Yo podría decir que en las escrituras, aparte de Cristo, obviamente ningún ser humano ha podido vivir la vida que él vivió. Que alguien pueda vencer el pecado como él venció el pecado en algunas circunstancias, sí, yo creo que puedo afirmar eso, que sí. Pero recordemos que el caso de Cristo, por ejemplo, es diferente, porque Jesús logra una hazaña única en la historia humana después de la entrada del pecado. Y es que aunque yo pueda decir que Enoc vivió una vida virtuosa y fue trasladado al cielo después de 300 años, ¿qué decir antes de esos 300 años? Y de hecho, por ejemplo, Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte igual que Enoc y no vivió 300 años caminando con Dios como Enoc. Pero en el caso de Cristo, ni Enoc, ni Elías, ni Job, ni todos los justos juntos de las escrituras acumulan un registro de victorias desde el nacimiento hasta la muerte o hasta la traslación. Todos ellos han vivido una vida virtuosa, más en mayor o menor grado, es a partir de la conversión. Y por lo tanto, Cristo sigue siendo el ejemplo y el modelo que está a la cabeza. Por eso, Él es el Salvador de la humanidad. Ahora, en el contexto de la historia, hay dos grupos, voy a mencionar solo dos, que han pretendido poder llegar a un estado de impecabilidad como Cristo. Por ejemplo, en la tradición wesleyana se ha enseñado la idea de que la gracia santificadora conduce a un momento de perfección instantánea, en la cual, según ellos, el pecado original, con todas sus tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal, sería eliminado antes de la glorificación. Y esa clásica enseñanza dentro del wesleyanismo habla de la santidad en el contexto de la historia norteamericana y sostiene que la santificación puede dar lugar a un momento de perfección instantánea antes de la glorificación, lo que ellos han llegado a llamar como la segunda obra de gracia. Sin embargo, esa es una idea que ningún teólogo adventista que ha seguido la tradición wesleyana respecto a la santificación como la meta de la justificación ha sostenido, y mucho menos Elena de White, que de por sí en términos de la santificación era wesleyana en cuanto a su enfoque. Los adventistas en algún momento tuvieron que lidiar con algo parecido, con aquella doctrina que se llegó a llamar la carne santa.
que vendría como el resultado de una experiencia que ellos llamaban la experiencia del huerto. ¿En qué consistía la idea? Bueno, después de 1888 y hasta el Congreso de 1991, la Asociación de Indiana estuvo saturada, incluyendo su liderazgo, por esta doctrina. Y de hecho, Elena de White en una ocasión, en 1901, dijo: no hay una hebra de verdad en toda esa tela. Óigame bien la declaración: no hay una hebra de verdad en toda esa tela. La idea era que Cristo tenía la naturaleza humana de Adán antes de la caída, y que para nosotros no morir y ser trasladados, nosotros debíamos llegar en esta vida al estado de impecabilidad que tenía Cristo en esa naturaleza humana. Es curioso que para ese entonces, S.N. Haskell, por ejemplo, insistía en que Cristo tenía la naturaleza humana caída para contrariar la idea de que podíamos llegar a ser como Cristo en su naturaleza humana no caída. Naturalmente, posteriormente, las correcciones que se hicieron trajeron consigo la confesión y la admisión del liderazgo de que estaban equivocados. Y ese cambio también se profundizó cuando se nombró un nuevo comité para la asociación y se sustituyeron algunos pastores de sus posiciones. Muchos pudieron dar gloria a Dios porque las observaciones que le hizo Elena de White en algunas de sus cartas dio como resultado un arrepentimiento y un cambio de perspectiva. De manera que yo creo que tenemos personas que han pretendido eso más que realmente haberlo logrado. Es decir, vivir sin pecar. Wow, tremendo este conversatorio. Es un tema actualizado el que estamos tocando esta noche. Muchas personas preocupadas por hacerlo mejor, por vivir mejor. Y maestro, nuestra vida diaria, nuestras luchas diarias. ¿Hay alguien de nosotros en esa batalla diaria que pueda decir: este día, esta semana, este mes, este año, voy a vivir sin pecar y pueda salir hacia adelante, querido maestro? Yo quisiera que pudiera haber no uno, sino todos los adventistas que puedan decir eso, y no solo decirlo, sino lograrlo. Me gustaría que pueda ocurrir. Sin embargo, muchos de nosotros saben por experiencia, y nuestra experiencia no es el modelo, pero nuestra experiencia dice mucho. Porque a veces mi historia es tu historia y tu historia es nuestra historia. Es como, por ejemplo, la historia de los personajes bíblicos. Yo tengo intenciones de escribir algo sobre la historia de Abraham en un futuro, y el título ya yo lo tengo: Abraham, una historia la historia de un hombre que es nuestra historia, como su título. Porque en Abraham muchos de nosotros se ve retratado por una serie de circunstancias, y es que eso es lo que somos, seres humanos, parte de un conglomerado de personas que necesitaban redención, fueron redimidos, y ahora que han sido redimidos están llamados a vivir una vida victoriosa para Dios. Sin embargo, una cosa es trazarse la meta de no pecar y otra cosa muy distinta es lograrlo. Alguien dijo en una ocasión: dejar de fumar es fácil. Yo he dejado de fumar 100 veces. ¿Sabe lo que significa eso, Reyes? Que volvió 100 veces a fumar otra vez. Ojalá que una persona que se propone dejar de pecar lo lograra. Pero el hecho es que hay muchas implicaciones que afectan las decisiones y la vida. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo desconozco de la voluntad de Dios, que serán reveladas a mí gradualmente en la medida que el tiempo transcurre. Por lo tanto, mientras siempre haya algo más allá de mi conocimiento, habrá algo que yo ignoraré. Y puesto que habrá algo que siempre yo estaré ignorando, eso siempre abrirá la brecha a la posibilidad de que en algo que yo ignoro pueda cometer un error. El punto aquí no es si yo puedo vencer o no, y ya hemos dicho que sí, que es posible vencer la tentación. El punto es que el problema que a veces nosotros tenemos es que cuando yo supero un problema, creo que ya lo superé todos, o que de la manera fácil que superé una, podré superarlas todas. Y yo creo que nosotros debemos ser cuidadosos con eso, porque es muy probable que yo sea como Pedro, que Cristo le dijo en una ocasión: Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Y Cristo vio en el corazón de Pedro la sinceridad con la que él le dijo: maestro, no, aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo haré. Pero Cristo, mirándolo, le dijo con ternura: Pedro, mira, yo te voy a dar una señal para que tú despiertes.
tú me habrás negado 3 veces y el gallo no habrá cantado 2 veces. Y en efecto, cuando el gallo cantó, Pedro recordó lo que Cristo le dijo. ¿Y sabe qué fue lo siguiente? Que su mirada y la mirada de Cristo se cruzaron. Y en la mirada de Cristo no encontró un reclamo ni una recriminación. Solo una mirada de ternura acompañada de una disposición a perdonar a un hombre que de pronto creyó que lo podía lograr. Mira, mira, Reyes. La expulsión del pecado es obra del alma misma, dice el deseado de toda la gente. Pero eso no significa que soy yo el que expulse el pecado. Eso sencillamente significa que soy yo el que elijo que Dios lo haga. Pero mientras Dios lo hace, hay un proceso muy largo y dilatado. Y en ese proceso yo cometeré errores. Pero esos errores que yo pueda cometer, mientras yo me mantenga conectado al Señor y no renuncie a Él, no definen el cuadro completo de mi vida, ni definen la forma en la que mi vida termina. Pero sí determina que la obra que Dios está haciendo en mí la podrá continuar haciendo. Porque una cosa es yo ser un pecador empedernido y otra cosa es que yo por ignorancia o debilidad cometa algún error. Aunque eso es otro tema que se puede discutir, pero quiero destacar que no es lo mismo. Bueno, maestro, vamos a entrar en aguas profundas en este momento. Y luego de esta pregunta vamos a hacer una pausa para que usted pueda refrescarse y nuestros amigos televidentes. Voy al libro de Judas, el versículo número 24, y entonces allí da una explicación como si alguien pudiera vencer, porque dice aquí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Ese es uno, pero podemos utilizar varios versos de la Biblia, así que queremos que usted ilustre a nuestros amados televidentes cuando aparece este texto de qué está hablando, si esto es que la persona puede vencer por aquel poderoso que le puede guardar, que es el Señor, y estar sin mancha en esta vida. Bien, ese pasaje enfatiza la posibilidad de vivir una vida victoriosa y es lo que hemos enfatizado desde el principio. Pero el hecho es que hay una realidad. Si solo Cristo lo ha logrado, ¿por qué ese pasaje no logra lo mismo con nosotros que logró con Cristo? Tremenda pregunta esa. Es la gran pregunta que nosotros tenemos que responder. Porque en definitiva, Reyes, la salvación nuestra no depende de nuestra obediencia perfecta a la ley de Dios, sino de la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, que por la fe se me imputa a través de su justicia imputada, ¿no? Que se me acredita a través de su justicia imputada. Eso no significa que yo tomaré a la ligera el pecado o que subestimaré la necesidad de lealtad y obediencia. Ese pasaje que dice que Dios puede guardarnos sin caída, Pablo lo conocía. Pero Pablo también dijo, yo no he alcanzado todavía la meta, yo no he llegado a la perfección. Yo prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también yo fui llamado, según Filipenses capítulo 3, verso 12 al 15. Dijo algunas veces que lo que él no quería hacer, eso hacía. Claro, aunque muchos dicen que esa es la posición del hombre inconverso, sin embargo, no es el hombre inconverso, porque en una parte Pablo dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, de manera que el hombre inconverso no puede decir eso, porque solo el que ha sido convertido, está en armonía con Dios, puede decir esa realidad. Entonces, Judas está diciendo algo que es posible. Yo estoy siendo tentado, me siento inclinado a pecar, a ceder en algo. Dios puede guardarme sin caída. Esa es la realidad. Como dijo Pablo en 2 de Corintios, Dios puede llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Él. Tengo un mal pensamiento, Cristo puede llevarlo cautivo. Pero el hecho es que por alguna razón u otra, quizás yo no lo haga, quizás tú no lo hagas, quizás muchos de los oyentes no lo hagan, pero algunos de los oyentes cederán. Pero ceder no significa que no es posible. Pero el hecho de que sea posible y algunos no lo logren no quiere decir que yo ahora puedo decir, bueno, como es posible vivir sin pecar, yo no estoy pecando. Que sea posible hacerlo y que yo diga o conciba la idea de que ya no estoy pecando, eso es algo muy diferente.
Vamos a una página, a una pausa en este conversatorio teológico y en breve retornaremos ya entrados en el tiempo del fin, que nos ocupa ir y abordar algunas preguntas si allá en el tiempo del fin podremos vencer esto del pecado con nuestro maestro invitado especial en este su canal Seamos Sabios. Vamos a una página, a una pausa musical. Adelante, Leo. Permítame hacerle esta pregunta de esta manera. Quizás yo no lo pueda lograr ahora, pero algunos están diciendo que si se sigue ensayando, si se sigue uno preparando, va a llegar un momento en el tiempo final, antes de la venida de Cristo, que ya sí eso se podrá lograr. Y me gustaría que usted nos aclarara si alguien que vaya haciendo un ejercicio en esa área y que vaya viendo cómo se vence y se vaya preparando, finalmente entonces ya después de un gran trabajo arduo, entonces pueda lograrlo en el tiempo del fin. Y ahorita vamos a abrir para tomar dos preguntas de nuestro público amable, amoroso que está ahí con nosotros. Adelante con esa pregunta. Llegará un momento, quite su mute de su micrófono. Ahí sí, adelante, maestro. Esa pregunta, Reyes, presupone, o vamos a decir lo siguiente, presupone que será posible lograr algo que hasta ahora no se ha logrado, pero al mismo tiempo niega algo que ahora se afirma, que es posible vivir sin pecar. Y para quienes ya tienen la osadía de decir que no pecan, que no están pecando, ya ese momento llegó. Ya no hay que esperar una generación de personas que aparezca para que pueda demostrarlo. El hecho es que, ¿dónde es que realmente la Biblia dice que tiene que aparecer una persona que demuestre eso para resolver algo que, como otras generaciones pasadas no lo lograron? Eso nunca se pudo demostrar. A mí me parece que a veces nosotros construimos esquemas interpretativos, le damos estructura y luego vamos a las escrituras para buscar pasajes que se parecen a esos esquemas interpretativos, y entonces basado en textos pruebas tendemos a afirmar que la Biblia dice cuando realmente la Biblia no dice. Otra cosa, si necesitamos creer que existirá una generación, ¿cuál es la misión nuestra entonces? ¿Cuál es la función de que el pueblo de Dios surge según la profecía en 1844, el remanente, y no es ese pueblo? Y hay que esperar que aparezca uno en el tiempo del fin, que todavía no sabemos cuánto tiempo tardará en llegar. Yo puedo decir que pronto, pero por ejemplo, Falkenberg en una ocasión dice que cuando el expresidente Falkenberg, que de hecho ya falleció y que llegó a ser presidente de la Asociación General, dice que cuando él era pequeñito hablaba delante de su abuelo de los planes que tenía hacia el futuro. Y el abuelo le decía, muchacho, tú no vas a llegar a serte un hombre, Cristo habrá venido antes. Pues miren, bajo esa óptica murió su abuelo, murió el papá, ya se murió Falkenberg. Y el hijo ya es una persona prácticamente bordeando la tercera edad. ¿Qué le parece? Y Cristo no ha venido. Nadie tiene control sobre eso. De manera que las falsas expectativas son las que generalmente le hacen más daño a la verdadera fe. Si hay una generación que será la que va a venir a hacer eso, entonces la misión del remanente al surgir desde 1844 no es anunciar el último mensaje de advertencia al mundo, preparar a un pueblo. No, la misión del remanente entonces es anunciar que vendrá un grupo que hará lo que él como remanente no ha podido hacer. Y a mí me parece, Reyes, que nosotros estamos destruyendo pilares de la fe por estar sosteniendo puntos de doctrinas muy particulares y que son, como dice Pedro en una de sus cartas, interpretaciones privadas y particulares del texto bíblico. Yo lo que creo es que en el tiempo del fin, Dios va a tener un pueblo como lo tiene ahora, que hará lo correcto, que se mantendrá fiel, que cumplirá su tarea, que cumplirá su misión. No en vano se le llama a ese pueblo el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y si ese remanente ya existe, ¿por qué esperarlo? Ahora bien,
si yo me considerara de pronto como Elías, que estoy solo y por lo tanto yo necesito que aparezca alguien más que se sume al equipo, Dios me recordaría a mí como a Elías que hay hombres por ahí que son miles que como yo no han doblado las rodillas ante Baal. Que yo no lo esté mirando no quiere decir que no estén ahí. Enoc, pensemos en Enoc. Enoc parece ser que es el único que lo logra, porque es el único que se dice que fue trasladado. No creo, no quiero insinuar que otros hayan sido trasladados, pero no quiero creer, y me resigno a creer lo contrario, de que no haya sido el único que fue fiel a Dios antes del diluvio. Enoc era solo la figura representativa de un grupo de personas que eran fieles. Cuando nosotros leemos el mensaje a las 7 iglesias reyes, terminamos en la Odisea, que es el último pueblo que terminará preparado después de arrepentirse de su estado laodicense en el cual nos encontramos ahora. Pero la realidad es que desde Éfeso, Esmirna y cada una de ellas hasta llegar a la Odisea, cada una recibió una promesa para el vencedor. Cada una de esas iglesias tuvo un grupo de vencedores. Y a la altura de Sardis se dice, tienes ahí unas pocas personas. Ahí está el término remanente, el que se traduce remanente en Apocalipsis, que no manchan su vestidura y andarán conmigo vestidos de vestiduras blancas. Pero oye bien, lo que ellos van a aportar en el futuro es lo que la iglesia en el tiempo del fin va a recibir. Se le va a conceder que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Fue lo que se le ofreció a los mártires debajo del altar, vestiduras blancas hasta que se complete el número. No hay manera de entender que habrá solo un grupo. Es que Dios siempre ha tenido un grupo. Y ya en sus días, Elena de White dijo en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 267, en nuestros días también hay Enocs, y yo le añado en la tierra. Por lo tanto, eso de estar esperando un grupo que vendrá, cuando es a nosotros que nos toca cumplir el propósito, es una manera de afectar sensiblemente el tema de la misión y el concepto eclesiológico que nosotros tenemos. Tremendo este conversatorio teológico con el profesor Pastor Héctor Delgado, escritor de más de 12 libros. Este es uno de los últimos de ellos, La Última Generación, un libro extraordinario lleno de material didáctico para aprender. Maestro, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí entramos en aguas turbulentas, así que explíquenos este versículo, por favor. Cuando yo estaba haciendo la fe de Jesús, recuerdo que el anciano de iglesia que me estaba dando las lecciones me repetía continuamente una frase, un texto fuera de contexto y la frase ya tú te la sabes. De un pretexto. Es un pretexto. Y eso sigue siendo verdad todavía en este tiempo. Ese pasaje no puede ser tomado de manera unilateral para insistir en la idea de que habrá un grupo en el futuro que hará lo que nadie ha hecho. Porque lo primero es que ese pasaje no está hablando de la última generación, está hablando de todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y fue un pasaje que originalmente, en el contexto histórico que fue dado, fue dicho originalmente a los cristianos del primer siglo. Juan no estaba pensando en la última generación, estaba hablando a cristianos del primer siglo que tenían que entender esa realidad para que vivieran una vida no de pecado habitual como la tenían antes de estar convertidos, sino de que después de la conversión lo que habitualmente ellos deben hacer es vivir una vida de justicia delante de Dios. Si yo tomo ese pasaje, y ya yo acabo de explicar el contexto y el significado, pero si yo tomo el pasaje y lo aparto de lo que Juan dijo en el capítulo 1, verso 8 y en el verso 10, yo cometo un error garrafal. En el capítulo 1, verso 8, el apóstol dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que más hay, personas autoengañadas. Y peor aún, la verdad no está en nosotros. Entonces, si yo pongo de manera paralela, el que tiene la simiente de Dios no peca, no puede pecar. Y luego, el que dice que no tiene pecado está haciendo a Dios mentiroso.
y se está engañando a sí mismo porque no tiene la verdad. ¿Cómo yo resuelvo esa aparente contradicción? No hay contradicción si yo entiendo, primero, que no se me debe ocurrir decir que yo no soy pecador o que no tengo pecado. Y segundo, debo entender que Juan no está hablando del pecado normal que una persona puede cometer ocasionalmente, sino del pecado habitual. Es decir, el estilo de vida rendido al dominio del pecado. Una persona que ha nacido de Dios no es que no cometa errores, es que su vida habitualmente no sigue las tinieblas de este mundo. En el capítulo 2 de esa misma carta, él dice: amado, yo les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Y luego, ¿cómo termina el texto diciendo? Pero si alguno peca, porque ahí está la posibilidad, entonces abogado tiene. ¿Por qué Cristo es abogado? Porque existe la posibilidad de que algunos de los convertidos pecarán y él intercede. Yo sé que eso trae otro tema cuando él ya no sea mediador, pero quizás creo que está fuera del tema. Pero ese es el punto básico. Juan está hablando del pecado habitual, de la forma continuada de vivir una vida en un estilo de vida que se aparta de los principios de Dios. Si yo he nacido de nuevo, Juan me dice, ese no puede ser tu estilo de vida. Tu estilo de vida tiene que ser que así como antes tú prestaste tu cuerpo y las partes de tu cuerpo para el pecado, ahora tú prestes ese mismo cuerpo para la justicia. O sea, lo antes y lo después. Gracias, maestro. Excelente. En Apocalipsis dice que los 144,000 son sin mancha. ¿Ese sin mancha es sin pecado? Eso es lo que algunos creen, pero esa expresión no significa, no es igual a impecabilidad. No significa. Aunque podemos decir que de las 7 veces, me parece, que aparece en el Nuevo Testamento la expresión 2 se aplican a Cristo, en el caso de Cristo, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó, sí es cierto que tiene un significado literal. Yo no quiero decir que tiene un significado imaginario para nosotros, pero sí tiene un significado metafórico. Por ejemplo, aquí no tenemos que buscarle la vuelta a este asunto, pero sí tenemos que entender algo. Cuando las escrituras hablan de que los 144,000, que son el pueblo de Dios del tiempo del fin, serán sin mancha, no está diciendo que ellos alcanzarán un estado de madurez espiritual que alguien más no haya tenido, o que ellos alcanzarán un nivel de impecabilidad que alguien no tuvo. Decirlo de esa manera es permitir que una presuposición determine el significado del texto. Por ejemplo, Pedro habló a los cristianos del primer siglo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 14, que ellos deberían ser sin mancha. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿lo fueron o no lo fueron? Porque si algún grupo tiene que aparecer para que no lo fueran, entonces ellos no lo fueron. Entonces Pedro perdió su tiempo dando ese consejo, dando un consejo a un grupo de cristianos que no iban a hacer lo que le estaba pidiendo, o porque le pidió algo que no podían hacer. Bien, esa no es la idea. El hecho es que yo creo que lo que Pedro pidió fue lo que los cristianos podían hacer. A los cristianos de Éfeso, Pablo le dijo en el versículo 14 del capítulo 1 que Dios nos creó para que fuéramos sin mancha. Y en el capítulo 5 dice cuando eso comienza a hacerse realidad. Cuando yo entro a la iglesia que Cristo está presentando sin mancha ni arruga delante de él. De manera que el propósito que Dios tenía desde la eternidad al crearme, que fue tropeado por el pecado, comienza a hacerse realidad cuando yo entro al ámbito de la iglesia. Y por eso Pedro le puede escribir a los cristianos que pertenecen a la iglesia que sean sin mancha, porque está en armonía con el propósito de Dios. Pero la cita extraordinaria que para mí quita escamas de los ojos está en Filipenses capítulo 2, verso 14 al 15. Aquí ahora Pablo le está hablando a cristianos que pertenecen a la iglesia de Dios, pero de otra comunidad, ya no en Éfeso ni en el Ponto, por donde estaban las iglesias a las que Pedro le estaba escribiendo. Y él le dice, capítulo 2, verso 14 al 15, hagan todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminarias en el mundo. Nadie puede afirmar, bíblicamente hablando, que todos esos cristianos fueron impecables, pero sí se puede afirmar que fueron sin mancha, porque está haciendo referencia a la vida noble, justa y pura que viven los cristianos, más allá de los errores ocasionales que puede cometer. Ahora bien,
Ahora bien, aquí viene algo interesante ahora. No podemos justificar el pecado, pero tampoco podemos negar que algunas personas enfrentan deficiencias inevitables. Y cuando hablamos de deficiencias inevitables, nosotros entramos a un punto que muchas personas no quieren considerar, porque tienen una perspectiva bizca de los eventos finales y solo miran en una dirección. Elena de White comentó en Mensaje Selecto, tomo 3, páginas 222 y 223, que hay cristianos que tienen deficiencias inevitables o inevitables deficiencias, que fue en el orden que utilizó la expresión. Significa eso que, quiera tú o no, crea tú lo que tú quieras creer, hay gente que va a cometer errores y no por eso dejarán de ser hijos de Dios. Porque una cosa es rebelarse contra Dios de manera contumaz, cometer el pecado de mano alzada contra Dios, es decir, de rebelión, para el cual en el Antiguo Testamento no había perdón. Y otra cosa muy distinta es cometer errores comunes en la vida. Y la cita continúa diciendo, Jesús ama a sus hijos, aunque ellos yerren. Y esto, quienes están hundidos en este perfeccionismo que está destruyendo la iglesia y debilitando la iglesia, deberían entenderlo, porque aunque ellos no lo admitan, están errando. Pero las buenas nuevas es que aunque están errando, Jesús los ama como sus hijos. Pertenecen a Jesús y y Él quiere tratarlo como alguien que está siendo lavado por su sangre. Toda conducta irrazonable manifestada contra ellos es anotada en los libros y se asume que fue hecho contra Cristo. La cita termina diciendo, Él mantiene sus ojos sobre ellos. Y cuando ellos hacen lo mejor que pueden, no es cuando llegan a la impecabilidad, es cuando dentro de sus deficiencias inevitables o inevitables deficiencias, hacen su mejor esfuerzo, clamando a Dios por su ayuda, podemos estar seguros de que su servicio será aceptado, aunque sean imperfectos. Amén. Para mí esa cita puede redimir a un redomado creyente de la teología de la última generación, si tan solo estuviera dispuesto a considerar una realidad que él mismo necesita comprender. Muchas gracias, maestro. Leo, no sé si hay alguna pregunta para premiar a un amigo televidente. Si hay una pregunta, la podemos tomar para el profesor. Estamos ya en la parte final de nuestro conversatorio teológico a través de este canal Seamos Sabios. Nuestro próximo conversatorio será Ataque al matrimonio y a la familia, con un sinnúmero de expertos que estarán con nosotros analizando los últimos ataques del enemigo al matrimonio, a la familia y encontrando solución. Maestro, mi última pregunta para usted es la siguiente. Alguien que está luchando, esa dama, ese caballero, ese joven que ha escuchado este nivel y esta vara tan alta y cada día se está esforzando y ve que sus esfuerzos no lo está alcanzando y algunas veces se desanima, se desmotiva en el camino hacia la salvación. Ese consejo a esa señorita, a ese joven, a ese adulto, a ese miembro de iglesia que usted quisiera darle en su trayectoria de vida cristiana, ¿cuál es, querido maestro? Que aunque ellos yerren, Jesús lo ama como sus hijos y no los rechaza. Que miren la norma, pero que la miren a través del mediador que es Cristo. La ley nos fue dada, pero la ley fue vivida en Cristo, encarnada en Cristo, para que encarnada en Cristo pase a ser nuestro modelo y ejemplo. De manera que podemos sí entender que la norma es elevada, porque si no lo es, nadie se va a elevar de donde está. Pero que la norma sea tan elevada no significa que Dios no comprenda tus luchas y tus batallas. Y que no te desanime siempre y cuando en el fondo tú estés consciente de que tú estás siguiendo el camino del Señor. Yo no te estoy hablando de que tú dependas de lo que siente. Estoy hablando que tú dependas de lo que Cristo siente por ti, que es un amor profundo, un amor que comprende, un amor que entiende, un amor que sabe que en la medida que transcurran los días en tu caminar con Él, tu carácter irá madurando, tu experiencia espiritual se irá profundizando y que muchas cosas que hoy te vencen, te dominan, te atormentan, mañana serán historia en la vida de tu relación con Jesucristo. Aférrate a Él, sigue confiando en Él.
y entiende que aunque tú cometas el error, haz como Pedro. Señor, ¿a quién eres? Y solo tú tienes palabras de vida. Quédate con el Señor siempre, independientemente de lo que pase. Sé honesto y sincero con Él, sé transparente y deja que tú seas tan transparente que pueda ser una carta leída. Y cuando la gente te vea, mirará a Cristo en ti. No te desanimes cuando fallas. Al contrario, vuelve a los pies de Cristo. Pero tampoco subestime el pecado y te confíes en tus debilidades. Mira la norma, pero a través de Cristo y en Cristo, encarnada en Él, vivida en Él, pero a través de su misericordia y su amor inconmensurable por ti. Maestro, antes de usted orar por nuestros amables televidentes y oyentes, nos envía aquí nuestro amigo Javier Durán una pregunta. Dice, ¿y no hacemos mentiroso a Dios cuando nos promete guardarnos sin caída en Judas 24 y 25? Con esa última finalizamos antes de usted orar. No entiendo bien el sentido de la pregunta, Javier, pero afirmamos que ese pasaje muestra una realidad, que Dios puede guardarnos sin caída. Pero eso no niega la realidad de que algunos de nosotros termina cayendo. Por lo tanto, si tú miras solamente el mandamiento a través de la letra del mandamiento, pero no a través del espíritu que debe incorporar el mandamiento, tú no tienes esperanza, porque quizás ahora tú no estás venciendo, fallando en algo, pero en cualquier momento lo harás. Y cuando lo hagas, si solamente tienes la letra del mandamiento, lo que tú tienes es una muerte asegurada y un ámbito de desesperación en el que tú vas a experimentar una crisis espiritual existencial que no te permitirá experimentar el gozo de la salvación ni la paz que Dios quiere darte. Recuerda esto. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, pero si tú pecas, abogado tiene. Mantén esas dos perspectivas en balance y cuando tú las mantengas en balance, no coloque una encima ni la otra, sino al mismo nivel, even ahí, entonces tú podrás ser victorioso, pero si fallas, acude a tu abogado, que él murió precisamente para facilitarte el perdón. Mira, si Cristo hubiese fallado solo una vez, siquiera con el pensamiento, no hubiese habido para él un mediador ni un salvador. Pero tú tienes la ventaja de que si aún fallaras, cuando él no quiere que tú falles, tienes a un salvador que puede escucharte y perdonar tu pecado si te arrepientes de verdad. Reyes, hay un par de citas que no quiero dejar dicho. Adelante, ya al final. En Hechos de los Apóstoles, página 463, leemos, mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, y eso incluye más allá del tiempo del fin de gracia, que estaremos todavía vivos, o los que estarán vivos, no habrá un momento de descanso, un lugar en el cual se pueda llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. No, aún después del cierre de gracia, usted debe seguir prosiguiendo a la meta. En la página 448 se dice, ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecar. Y tenemos personas que son, para mí, locos espirituales, diciendo eso hoy. Están por encima del estándar de los apóstoles y profetas. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios nunca. Hombres, óigame bien, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas, ahí está el punto, a sabiendas, un acto pecaminoso. Hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron siempre su naturaleza pecaminosa. Tremendo. Un mensaje selecto, tomo 3, páginas 413, dice, no podremos decir yo soy impecable. Por eso, sin mancha en Apocalipsis 14 no significa impecabilidad, significa una vida vivida en armonía con los planes de Dios a pesar de las debilidades inevitables que se tuvieron. No podremos decir soy impecable hasta que este cuerpo vil sea transformado a la semejanza del cuerpo glorioso en la segunda venida. Cuando Dios te glorifique, entonces tú tienes libertad para decir soy impecable. Pero mientras tanto, que no se te ocurra.